Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Buen día. Me piden casi que vuele. Bueno, que hagas camino. Voy a comenzar brevemente. Clínica médica es de los servicios más grandes del hospital y que más cambios ha tenido desde lo organizacional y estructural en la pandemia, por infinidad de cosas que tuvimos que ir modificando. Esto, como ya se mencionó, de alguna manera este tipo de desgracia está pensando en una oportunidad para cambiar cosas y para poder inventar cosas. Si uno no puede, digamos, disolver determinados argumentos que tiene, no puede volver a pensar porque está todo ocupado. Entonces esto nos permitió pensar cosas nuevas, me parece. Brevemente hay una mención inicial, digamos, de cómo se sucedieron las cosas, cómo fueron informados, que en diciembre, digamos, en Wuhan se reporta esta enfermedad, estos casos respiratorios, y con la celeridad que esto ocurrió, digamos, en enero del 2020, la OMS informa que existe una epidemia, y recién el 11 de marzo informa que es una pandemia, cuando ya había 114.000 personas afectadas, 114 países afectados, y había aproximadamente 4.000 muertos. Pero si ustedes se fijan, nuestro primer caso en Argentina fue el 3 de marzo, y el hospital registra el primer caso, como ya lo pudimos ver, el 8 de ese mismo mes. Para mí fue muy importante, yo lo seleccioné esto como problemas y de alguna manera acciones a resolver, básicas y resumidas, como dije. La dificultad que siempre plantea planificar, digamos, uno precisa planificar, pero planifica con cosas que conoce, que tiene cierta intuición, que ha leído. Esto es algo nuevo y esto es mucho más difícil, porque digamos, siempre planificar es armar cosas que no existen. Y bueno, y que puedan salir parecidas o no como uno las planteó. Así que bueno, el hecho de la pandemia nos implicaba más incertidumbre. A nosotros, particularmente a mí, me sirvió, yo jefe nuevo del servicio de clínica médica en ese momento, me sirvió mucho las entrevistas virtuales al margen de poder leer y estudiar y ver lo que estaba pasando en el mundo. Ya en Europa la afectación de esta enfermedad era grave, era seria. Teníamos los reportes españoles, italianos, ingleses. Y bueno, y ver esas imágenes donde la gente estaba desbordada en sistemas de salud donde todos conocemos que están en otro nivel, en otra sofisticación, en países diferentes, qué sé yo me acuerdo ver imágenes donde médicos o españoles o ingleses tapados con bolsas de residuos. Bueno, realmente me preocupaba mucho y tenía mal. A todos, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, estas entrevistas que hicimos, esto fue alrededor de marzo, a mí particularmente me sirvió mucho, a todo nuestro equipo nos sirvió mucho, porque era tener el contacto con gente que estaba viviendo esto de primera mano y que nos pudieran informar cómo realmente estaban sucediendo las cosas. Y todos nos remarcaban la gravedad que tenía, que lo tomáramos en serio, porque en ese momento todavía se discutía si esto iba a llegar o no a Buenos Aires, Argentina. Entonces, bueno, por eso lo remarqué. Para quienes no conocen el servicio el de clínica médica o el servicio de internación, en realidad, el cual compartimos con el departamento quirúrgico, tiene estos pisos, esta distribución. Es importante conocer que dentro de este servicio hay particularidades, como un sector de pacientes oncomatológicos, donde también tenemos los pacientes con aislamiento respiratorio, y a veces hemos llegado a tener pacientes seleccionados con enfermedades o infecciones multiresistentes. Eso ya no es así. Habíamos destinado inicialmente 2 sectores, el cuarto D y el tercero D, como para los pacientes COVID. Son 204 camas con internación indiferenciada. Generalmente hemos tenido una ocupación promedio alta, ahí yo puse entre el 95 y 100%, eso es histórico, nosotros eso no nos asustaba, pero realmente sí el abordaje y en algún momento la llegada de pacientes masivamente sí era lo que nos preocupaba. Ahí anoté los picos que tuvimos diarios, digamos, en la primera ola, de esos 204 camas, 132 estuvieron ocupadas por pacientes COVID en algún momento, algún día de esos,
y en la segunda ola 98. Con respecto al modelo de atención, los problemas identificados, bueno, un poco era esto, poder atender, dar una atención de salud lo más profesional posible, exponernos a una enfermedad y tomar el riesgo del contagio. Ese era uno de los desafíos. Los cambios de modalidad de atención, esto fue plantear que venimos de un paradigma de 30 y pico de años, por lo menos en mi caso, donde la medicina se enseña dentro de las salas, donde el paciente debe ser revisado minuciosamente, donde se discuta dentro de la sala, donde la recorrida será dentro de la sala, plantear y reformar eso que habíamos escuchado y que creemos en eso, porque lo sigo creyendo, es así como se aprende y es así como se ven a los pacientes, romper con eso, disolver eso y poder generar otro tipo de atención para no exponernos tantos y para tener mayores cuidados. Esto, por supuesto, afectaba no solamente la relación médico-paciente, que es fundamental, sino la familia, porque habíamos decidido, junto con las autoridades del hospital, que se bajara el número o fuera minimizado el número de acompañantes por el hecho implicaba la gravedad del contagio. No olvidarse además que aparte de estos sectores seleccionados para pacientes COVID, lo que nos ocurrió, que era lógico y había pasado en todos lados del mundo, que los pacientes que creíamos que no eran no COVID, en algún momento se transformaron en COVID. Calculo, yo creo que fue, no creo, estoy seguro, fue en julio del 2020, cuando en un sector que se mencionó anteriormente, pacientes que estaban considerados no COVID, apareció un brote COVID y hubo un piso que nos enfermamos muchos y hubo un piso que hubo que considerarlo COVID y transformarlo. Otro de los problemas era pensar en las insuficientes camas que podía tener la terapia. A pesar de que la terapia había aumentado sus camas, lo que iba a ocurrir, lo que había pasado en todos lados era esto, que no íbamos a tener camas para los pacientes que lo requirieran. Yo siempre pensé algo parecido. Gilles Deleuze decía algo, que los animales y los hombres se comportan en situaciones extremas, hacen dos cosas: entran en tensión, en estrés y tienen una vía de escape. Dije, bueno, clínica tiene que ser, pensábamos, como una vía de escape de un sistema que va a tener la emergencia con abordaje de muchos pacientes y una terapia que se empezaba a llenar y a no tener abordaje o llegada ahí. Entonces dije, la línea de fuga va a ser clínica, pensaba eso. Bueno, la muerte sin acompañamiento, lo pusimos ahí. Lo otro es la dificultad de las derivaciones, un poco fue mencionado al inicio. Nosotros digamos, no estábamos acostumbrados a hacer derivaciones, se derivaban pocos pacientes, es un hospital donde recibía muchos pacientes, pero ya empezábamos a movilizar de alguna manera, de otra manera, las formas de las redes y poder derivar pacientes. Tuvimos que también, esta es la parte de internación, brevemente voy a decir, porque me pidieron de internación, pero brevemente voy a decir que tuvimos que cerrar los consultorios que todavía no están del todo abiertos, de ambulatorios. Esto genera déficit, por supuesto, de la atención de esas personas, y aparte tuvimos que seguir atendiendo no COVID, sino los no COVID, que los cuales también esos pacientes no dejaron de llegar. ¿Cómo hicimos algunas cosas, algunas acciones de mejora? Bueno, en la primera, las dos cosas diferentes. Esto es reorganización. En la primera ola lo que hicimos fue distribuir, hicimos dos equipos. Pudimos, a través de traer los médicos que estaban atendiendo en ambulatorios, llevarlos a la internación. Esto nos permitía que hubiese un equipo A, un equipo B totalmente separado y que no compartieran, no se viese. Al días alternos, tenían un día de descanso, pero no había fines de semana y no había feriados, digamos, sino que un equipo venía un día, otro equipo venía otro día, pero eso nos permitía continuidad, nos permitía no vernos, y ya habíamos hecho la distribución de los espacios. O sea, lo que habíamos generado era que estos, junto con el equipo de residentes y médicos de planta, como está constituido nuestro servicio, digamos, ya estaban separados y trabajando en forma dispersa sin verse. El problema eran las guardias, porque en las guardias esos equipos podían
interrelacionarse. Bueno, tratamos de que con un poco de ingenio, no poder unir equipos de salud para que no nos pasara lo que había ocurrido en otros lugares del mundo, que la infección esta lo que generaba era grandes personas, gran cantidad de personas enfermas y aisladas. Entonces, y eso entorpece totalmente la evolución y la atención. Eso por suerte no nos pasó nunca. Sigo. Bueno, a partir de, esto fue en la primera ola y lo organizacional. A partir de la vacunación, ya en la segunda ola, este año ya no hicimos nada de esto, volvimos un poco a la estructura habitual, desapareció el equipo A, el equipo B, el CAI, que es un consultorio de atención inmediata, por supuesto que había funcionado el año anterior, siguió funcionando, y se agregaron algunos consultores porque algunos de esos médicos que habían venido a ayudarnos. Cabe mencionar también que muchos de los médicos del departamento de medicina, nosotros atendimos pacientes en emergencia, hubo una cantidad de camas en internación, de las cuales nos hicimos parte cargo junto con el departamento de medicina, y eso también se deshizo en la segunda ola. Esto es extenso, no voy a entrar en todo esto, es un poco mencionar lo que les había comentado anteriormente, cómo se cambió la atención médica de estos pacientes. Fue muy importante la cortización en la internación, esto que yo les decía. Cuando había un paciente, nosotros empezamos atendiendo, quien conoce un poco esta historia, pacientes con sospecha de COVID. No eran COVID, o eran COVID, pero tenían cuadros leves, pero estaban internados, o no se podían aislar en su domicilio por una cuestión social. Clínica médica está acostumbrado, está muy unido, todos los hospitales lo hacen, los hospitales públicos más, donde hay una problemática de salud muy vinculada también a lo social. Así que eso fue esencial para nosotros, para disponer de mayores camas junto con las derivaciones, ¿no? Bueno, después infinidad de reuniones interdisciplinarias con los directivos, entre los actores involucrados, con epidemiología, con infectología, con terapia intensiva, para poder hacer protocolos, nuevos protocolos para atención de la enfermedad. Y también para derivar los pacientes y seguir trabajando con la derivación de pacientes. Bueno, ¿qué cosas dentro de las cosas que se afectaron? Por supuesto fue no solamente que teníamos que tener la atención del enfermo ya del paciente COVID, sino minimizar las entradas a las salas. Para que tengan una idea, para derivar un paciente precisábamos tener el documento del paciente, aparte de un resumen, aparte de no sé qué otras cosas. Cuando muchas veces nos pasaba que nos teníamos que cambiar especialmente para entrar en la sala, exponernos a que alguien nos mostrase el documento o el carnet para sacarle una foto para hacer la derivación. Bueno, una de las cosas, y esa era una de las cosas que teníamos que hacer, que nos exponía, digamos, gratuitamente, si quieren, no era que teníamos que entrar exactamente por algo esencial. Nos sirvió mucho los controles, nuestra distribución hospitalaria permite que tiene balcones muy amplios, y transitábamos por esos balcones como cuando éramos residentes, íbamos controlando también a través de las ventanas a los pacientes que nos decían o nos mandaban mensajes si estaban mejor. Digamos, estamos hablando de pacientes que por supuesto no estaban con máscaras al reservorio, nada, sino con un cuadro de evolución, todas neumonías, ya estoy hablando, todas pacientes con neumonía, ya habíamos dejado de atender pacientes sospechosos, todos estos pacientes tienen neumonías graves, o por lo menos de moderada intensidad. Así que bueno, decidimos hacer un montón de procesos nuevos y escribirlos. Dentro de eso era cómo íbamos a brindar los informes, los brindamos a través de vía telefónica, la mayoría en ese momento se hicieron, pero por ejemplo nos ocurría que una paciente con debilidad mental, la madre quería estar adentro de la habitación y precisábamos dejarla y controlarla y dar esos informes. Bueno, todo eso es largo de contar, pero es lo que ocurre, lo que ocurrió, y por eso habíamos escrito previamente a que surgiese ya un protocolo de informes a distancia de cómo manejarnos con respecto
a dar los informes de salud. Bueno, otra de las cosas importantes, habíamos creado eso lo hicimos inicialmente, un equipo interdisciplinario de psicopatología que nos ayudara a las consultas con los médicos y el equipo de salud. Como médicos clínicos consultamos poco, siempre tenemos un poco de soberbia. Hicimos una nueva historia clínica de ingreso, que era más breve. Pudimos hacer junto con terapia intensiva, la emergencia, bioética, protocolizar, digamos, y armar un protocolo que creo fue muy necesario y muy bueno, de poder tamizar y ver qué pacientes íbamos a decidir de acuerdo a determinados scores que pudieran pasar a terapia o no, que nunca la edad iba a ser un condicionante, sino que otro tipo de situaciones, y a través de varios scores nos permitía acercarnos a que el paciente pudiese o no ser considerado para pasar a terapia. Eso fue de gran utilidad porque aparte nos pusimos de acuerdo y ese acuerdo era fundamental. Por supuesto, después tuvieron las discusiones, ya lo sabemos, porque siempre están esos pacientes grises que están en el medio, pero bueno. Hicimos otro proceso de acompañamiento y despedida, que lo que decía, empezaron, antes de esto las personas nos pedían si podían ingresar a las salas, nosotros les decíamos que no, pero ya habíamos empezado a leer que eso ocurría en el mundo y que había que hacerlo, así que lo empezamos a hacer medio intuitivamente. Clínica tiene un montón de experiencia en cosas de este tipo, entonces creo que no nos fue tan difícil porque estamos acostumbrados a cosas así. Dale. Docencia de pregrado y posgrado, la mantuvimos. Con respecto al capital humano, bueno, básicamente el escaso personal, digamos, la redistribución del personal, eran problemas, el separar, digamos, a gente que estaba trabajando en ámbitos determinados, generaba también otro tipo de desmotivación o malestar que rápidamente está el temor a la enfermedad, el cansancio, el agotamiento y el contagio ahora. Varios nos contagiamos. Bueno, con respecto a las acciones de mejora, un poco ya lo fui contando. Una cosa que creo que fue importante fue redefinimos roles, hicimos equipos de salud, donde por supuesto se respetaban las jerarquías, pero entre el jefe del piso, los residentes, el jefe del sector, no había tantas diferencias. Podía alguien sacar sangre que fuera un jefe del sector, no sé, o hacer una historia clínica y evolucionar. Eso generó también mucha unión y mucha empatía en los grupos que siempre podía haber. Incorporamos a algunos médicos, trabajamos, por supuesto, con todos los sectores que habitualmente trabaja clínica. Tomamos algo que fue, me parece interesante, el Clínica Home, personas que no podían, médicos que habían estado en su casa y estaban con licencias, porque mujeres que tenían embarazos o personas que tienen diabetes, y se quedaron en su casa y nos ayudaron un montón con planillas, a hacer derivaciones, participaron de los protocolos, lo quería mencionar. 2 médicas tuvieron la posibilidad de ir a través del ministerio de este programa itinerante tanto a Chubut como a Santa Cruz. ¿Te acuerdas? Y eso fue también muy enriquecedor para todos. Y esto es importante también, que lo quería marcar. Nadie del plantel médico se quedó sin... Todos descansaron por lo menos 2 días semanalmente. Redes, bueno, los problemas que teníamos de las redes históricos, habituales, fueron mejorando, digamos, ese déficit. Para que tengan una idea, con la UGI participamos mucho, eso nos ayudaba a cortizar. La UGI es la unidad de gestión de la internación, ¿no? Y básicamente contamos 480, hicimos muchísimas más derivaciones, pero pudimos derivar a 480 pacientes, que nos generó un poco esto que estamos diciendo, digamos, que haya más fluidez en la internación. Esas derivaciones nos permitió esa línea de fuga que yo les mencionaba. El recurso físico y equipamiento, veníamos también de años de mucho deterioro, lo seguimos teniendo en muchos sectores, pero hubo también muchas mejoras, faltantes de instrumental y ese tipo de cosas, los cuales la verdad que tuvimos la posibilidad, y eso sí lo quiero remarcar, que nunca nos faltaron los sistemas,
¿cómo se llaman? Los equipos de protección. Para eso nosotros era fundamental. O sea, yo me imaginaba en algún momento estar envuelto en una bolsa de plástico, pero nunca me ocurrió. Y la verdad que fue bárbaro, excepcional. Y después, bueno, no, la previsión de algunas cosas que nos faltaban en el piso. Pudimos tener un electrocardiógrafo, un ecógrafo que alguien nos donó y que todavía está y nos sirve un montón, celulares, computadoras, seguimos teniendo una mala red, pero bueno, y ahí remarqué esto que nunca nos faltó esto. La comunicación mejoró muchísimo, veníamos nosotros, Clínica Médica tenía una historia con la dirección anterior de ciertas disputas y alejamiento, lo que nos generaba un aislamiento comunicacional. Bueno, las mejoras fueron muchísimas, por supuesto la fluidez con la dirección y con los otros equipos fue fundamental. Creo que eso era esencial y básicamente para poder brindar una información clara, precisa y centralizada. Generalmente pasaba por mí o por alguno de los integrantes con algún rango en el servicio. Nada, voy a pasar esto eran instrumentos de gestión básicos, pero esto nos sirvió, esto quería mostrarlo. En la segunda ola nosotros empezamos a hacer pronación de los pacientes precoz, estaban los pacientes con máscaras al reservorio, y día a día teníamos, apenas llegábamos, este tipo de listados donde nos decía cuántos pacientes COVID están en azul y qué pacientes teníamos en reservorio y pronados, que eran los que le iba a decir a Constanza que se fijase. Esto nos sirve mucho. O que estamos para derivar. Algunos datos de producción, esto es un vicio mío, porque no me lo habían pedido, pero en la primera ola acá se ve la curva, como a partir de junio comienza a ascender y baja en octubre. La segunda ola es comienza algo en marzo, pero tenemos el pico en abril y mayo, y comienza a bajar en junio. Esto está... Los partidos, básicamente La Matanza, Morón, Merlo y 3 de febrero son la afluencia de mayores pacientes que hemos tenido. Neumonía, solamente puse el dato, en la primera ola tuvimos 1.110 neumonías registradas, en la segunda ola 722. Esos números son impresionantes cuando uno no porque ellos sean nuestros, pero digo, no hay muchos servicios, no hay servicios que tengan 1.700, 1.900 neumonías en Argentina. No hay directamente. Bueno, por supuesto las comorbilidades, diabetes, hipertensión, la cual creemos menos, y obesidad están dentro de las primeras. Tenemos un 9% de defunciones, es un porcentaje, estoy hablando siempre del piso de internación, es un porcentaje aceptable, digamos. El trabajo más grande de Argentina, de 4.700 pacientes, publicado hace 2 o 3 meses, habla de un 12% de un montón de centros. Por lo tanto, nunca esto es favorable, pero quiere decir que cuando se compara, ha estado a la altura de las cosas, ¿no? Siempre es una desgracia, ¿no? No estoy diciendo nada de eso. Bueno, esto es la mortalidad. Ahí podemos ver en el gráfico que están en anaranjado la mortalidad del COVID, básicamente coincidió con la mortalidad total. En algunos meses fue casi la mitad de los pacientes que participaron, o sea que estuvieron relacionados con el COVID. Tenemos un exceso de mortalidad aún en el servicio. Esta es la segunda ola que se parece. Y este cuadro, que es el último, en este cuadro está un poco, esto representa más a la primera ola, en la segunda ola nos contagiamos menos, pero si ustedes pueden ver, tuvimos 6 médicos en la internación, participando directamente un 23% de los médicos de planta, pero si podemos ver los residentes del primer año, casi un 70% se enfermaron. Nosotros habíamos utilizado una forma que habíamos leído, que estaba relacionado con estrategias bélicas, donde ya las élites romanas lo utilizaban, donde los más jóvenes iban al frente, estaban adelante. Eso pasa habitualmente, inclusive ahora que no hay COVID, donde el residente primero tiene muchos más ingresos en la sala que el jefe del sector o que el jefe del piso. Por lo tanto, esa exposición yo creo que está ahí, no solamente la inexperiencia o pensar algunas cosas, sino creo que está más relacionado con la exposición. Como conclusiones, bueno, yo quiero básicamente decir que creo que
que pudimos brindar una atención profesional en la pandemia. Creo que los porcentajes y los números comparados con nuestros servicios han sido buenos, muy buenos. Quiero reafirmar que el hecho de que esta cortización y las derivaciones, el aumento de las derivaciones nos permitió nunca estar saturados, nunca el servicio se vio saturado. Estuvimos malos días en la segunda, Lucrecia se acordará, en la segunda ola, tardes muy complicadas, que nos duraron algunas semanas y después aflojaron. Esto quiere decir donde no teníamos dónde, la terapia estaba totalmente ocupada y no teníamos dónde derivar a los pacientes. Y bueno, que el personal en un número considerable se enfermó, pero por suerte sí enfermería, pero con respecto a los planteles médicos no tuvimos que tener hoy. Muchas gracias, les agradezco a todos. Básicamente quiero agradecer a todos los que nos ayudaron, a los directivos, a todos los servicios clínicos, siempre trabaja con todos los servicios, interactúa con todos los servicios, a todos los que nos ayudaron y muchas gracias al plantel al cual represento, muchos son amigos, trabajo hace 30 años y estoy orgulloso de ser con ellos parte de esto. Porque aparte estoy convencido que las pandemias no mejoran a la gente, sino que nos muestran tan cuáles son. Y la verdad que en clínica me mostraron lo que yo ya sabía, porque hace 30 años que trabajo con ellos, que vale la pena cada día venir, a pesar de los problemas. Muchísimas gracias.